Buenos días a todos y bienvenidos al seminario virtual sobre colocaciones privadas de títulos de deuda Private Placements, una opción atractiva para empresas e inversionistas en Chile, que ha sido organizado por la firma global de abogados Greenberg Traurig y Kerry, el estudio más grande de Chile. El propósito de este seminario virtual es informativo únicamente. Nada de lo que se diga o se discuta podrá ser considerado como asesoría legal y cualquier información, pregunta o discusión que se lleve a cabo no puede referirse a ningún asunto en particular de un cliente que deba ser tratado como confidencial. Si durante el curso de la presentación quisiera realizar alguna pregunta, por favor utilizar el espacio en la pantalla reservado para ello. Nuestro panelista contestará la pregunta al final. Ahora le cedo la palabra a Mark Russell de Greenberg Traurig. Mark es socio de la práctica global de mercados de capital y codirector de la práctica de América Latina. Tiene una experiencia significativa en el área de colocaciones privadas de títulos de deuda y es miembro activo del American College of Investment Counsel, foro que reúne a los abogados que representan inversionistas institucionales en transacciones de colocaciones privadas de títulos de deuda. Mark, adelante, por favor. Gracias, Andrés. Y primeramente, somos muy agradecidos de poder hacer esta presentación con nuestros colegas de Kerry y compañía, en un despacho con el cual trabajamos mucho en operaciones en Chile. Aprovecho para empezar a presentar al equipo de Kerry. Primeramente, Felipe Moro, que es socio de Kerry y uno de los miembros a cargo del grupo bancario y financiero. Su práctica se centra en operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, productos estructurados y transacciones con derivados. También tiene vasta experiencia en el área de fusiones y adquisiciones. Felipe estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en Economía y Finanzas para abogados en la Universidad de Chile y realizó un LLM en la Universidad de Chicago, donde hace mucho frío. Manuel García Garcés es socio de Kerry y uno de los miembros a cargo del grupo tributario. Su práctica se centra en consultoría tributaria local e internacional, asesoría a clientes en planificación corporativa y personal, tributación en reorganización de empresas, inversión extranjera y defensa en litigios tributarios. Manuel José estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en Derecho Tributario con mención en litigación en la Universidad Diego Portales y realizó un LLM en Tributación Internacional en la Universidad de Florida, donde hace más calor. Patricia Silverman es socio de Kerry y uno de los miembros a cargo del grupo cooperativo Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales. Su práctica se centra en fusiones y adquisiciones, derecho cooperativo y comercial, financiamiento nacional e internacional, mercado de capitales y comercio internacional. Patricia estudió Derecho en la Universidad de Chile y realizó un LLM en la Universidad de Pennsylvania, donde hace frío, pero no tanto frío como Chicago. Y está también licenciado para ejercer en Nueva York, Estados Unidos. Mis colegas de Greenberg, primeramente Oscar Stevens, que es socio de Greenberg en Nueva York, es chileno, representa emisores, originadores, financistas y bancos de inversión con respecto a préstamos sindicados, colocaciones privadas y emisiones de deuda en los mercados de capitales internacionales, principalmente en relación con América Latina. Su práctica está dedicada a la estructuración y financiamiento de proyectos en las industrias de energía renovable e infraestructura. Oscar es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene maestría en Derecho, un LLM de la Universidad de Northwestern. Y está habilitado para ejercer en Chile y en el estado de Nueva York. Y finalmente Alejandra García Early, que es of counsel en nuestra oficina de Chicago y es miembro del grupo financiero e infraestructura. Su práctica se centra en transacciones justamente 4A2, que vamos a hablar mucho hoy, y tiene vasta experiencia en financiamiento de proyectos de infraestructura a lo largo de Latinoamérica. Alejandra estudió Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y realizó un LLM en la Universidad de Texas, Austin, así como un JD en la Universidad de Northwestern de Chicago. Así que bienvenida a todos los panelistas y vamos a arrancar un poco con Alejandra para ver qué son estos animales colocaciones privadas. Muy buenos días a todos. Como la única persona aquí en la llamada que vive en Chicago, puedo confirmar, como dice Mark, que hace mucho, mucho frío en Chicago, aunque por el momento hace un día divino. Bueno, ¿qué son financiamientos 4A2? Mira, a mí me gusta describirlas
como si las 144A y un Project Finance se casaran y tuvieran un bebé. Y más adelante Oscar nos va a hacer favor de explicar por qué hago esa distinción. Pero bueno, un poco más técnico. ¿Qué son las colocaciones 4A2? Son financiamientos de deuda para compañías privadas o públicas mediante la emisión de títulos de deuda. Una de las diferencias que tienen estos proyectos es que, número uno, no se tienen que registrar, son emisiones exentas de registro. Pueden beneficiarse o no de garantías. En realidad, lo más importante que sienten los inversionistas private placement es tener calidad pari passu con los demás bancos. Hay inversionistas principales son las compañías de seguro y los fondos de pensión. Cada vez más se está abriendo el mercado en Latinoamérica, entonces estamos viendo la participación por parte de inversionistas que antes no se veía, pero sí hay ciertamente inversionistas que ya se sienten súper cómodos en Latinoamérica. Y claro está el tema de impuestos en Chile. Manuel José, más adelante vamos a hablar de los temas específicos de impuestos en Chile, pero me imagino que la principal pregunta que un inversionista tiene es cuánto debería pagar de impuestos en Chile por el pago de cada cuota de interés o capital, si es que aplica, que reciba con cargo a las notas. Sí, claro, Alejandra, y gusto saludar a todos. Ese es el principal tema de impuestos cuando se ven emisiones de notas de este tipo. En términos generales, y lo vamos a ver en más detalle al final de la presentación, los repagos del capital de la nota van libres de impuestos y lo que queda afecto a impuestos son los pagos de cupones o intereses sobre las notas, en donde se aplica una tasa de impuesto adicional preferencial bajo ley chilena que es del 4%. Esa tasa del 4% está disponible para colocaciones públicas y también para colocaciones privadas, porque la ley no distingue o no exige que sean colocaciones públicas. Por lo tanto, hemos aplicado esta tasa en financiamientos del tipo y bueno, vamos a ver algunos detalles más tributarios más adelante. Y ahí Manuel quizás lo puedes contar más adelante, pero yo creo que es interesante para los presentes también discutir después qué pasa con las comisiones. Todos sabemos que aplican los gross up en general a este tipo de productos, pero las comisiones, ahí empieza la discusión entre el emisor y los inversionistas. Pero lo vemos más adelante. Por supuesto. Bueno, pasamos a los aspectos relevantes. Bueno, uno de los aspectos más atractivos del mercado 4A2 es la liquidez a largo plazo. Los bancos normalmente les gusta prestar lo que le llamamos en inglés los mini perm, ¿no? El plazo que más les gusta es de 5 a 7 años. De repente ves un banco que se puede ir a 12 años dependiendo del contrato offtake. En temas de 4A2, los inversionistas pueden empezar en 5, pero prefieren empezar en plazos de 10 a 20 o 30 años. Entonces, realmente presenta liquidez a muy largo plazo para una empresa y no que libera la preocupación de tener que estar siempre preocupado por el refinanciamiento. Y en cuanto a la tasa de intereses, los inversionistas prefieren tener una tasa de interés fija, lo cual igualmente es muy atractivo para los inversionistas porque ya no dependes del LIBOR o ahora que desaparezca el LIBOR en Estados Unidos probablemente se reemplaza con SOFR. Ya esa no es preocupación por parte de los inversionistas. Tienen un plazo, una tasa de interés fija y no necesitan obtener un derivado para hacer swap por parte de la tasa de intereses. Diversifica las fuentes de crédito. ¿Eso qué significa? Significa que muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, dependen mucho de los bancos de relación, los bancos que siempre les prestan el dinero con los que siempre han trabajado y muchas veces saturan las líneas de crédito que tienen disponibles para ellos. Esto te permite recibir préstamos sin extender esos créditos con los bancos con los que se tiene relación. Y bueno, la flexibilidad en los financiamientos en el sentido de que no tienen que ser forzosamente los mismos créditos bancarios a los que estamos acostumbrados. Y en tema de confidencialidad, al ser una emisión no pública, sino una emisión privada, la información que se puede presentar a estos inversionistas, información confidencial que no necesariamente se hace saber al mercado.
Alejandra, una pregunta ahí respecto a los derivados. En el evento que haya tasa variable o temas de moneda, imagino los proveedores de derivados mantienen un nivel pari passu con los inversionistas en cuanto a colateral, garantía. Definitivamente, Felipe, a los inversionistas de private placement les gusta ser considerados pari passu con los demás acreedores del emisor. Si los acreedores del emisor tienen prendas e hipotecas, los private placement investors van a querer tener esas mismas prendas e hipotecas. Si el emisor no tiene garantías otorgadas en sus créditos bancarios, igualmente los inversionistas viven felices sin tener las garantías. Entonces, no hay requisito o exigencia mínima de garantías, es un análisis que se hace emisor por emisor. Y en cuanto a los emisores o las coberturas financieras o los derivados, si existen coberturas financieras o derivados que necesitan mantenerse, los inversionistas pueden comprar notas con tasas variables, lo hacen. No es el método preferido, pero sí lo pueden hacer si la estructura de capital del emisor lo exige. Bueno, los emisores pueden ser estadounidenses o extranjeros, razón por la cual estamos hablando con todos ustedes el día de hoy. Es muy atractivo para empresas pequeñas o medianas de capitalización, sobre todo porque no se necesita registrar las notas con el SEC, ni cumplir con los requisitos de Sarbanes-Oxley, no se necesitan las opiniones 10B5, y bueno, hace que el proceso sea mucho más rápido y mucho más barato. No, yo tengo una pregunta para ustedes del equipo de Kerry, porque generalmente, como decía Alejandra, que es un híbrido entre una transacción bancaria y una transacción 144A, a mí se me ocurre siempre en un proyecto brownfield, ¿cierto? En donde tienes un proyecto en donde necesitas hacer una expansión, donde tienes un pequeño riesgo de construcción, en donde también tienes también la exposición a largo plazo. Entonces, generalmente para una compañía que tiene poco historial, donde hay riesgo de construcción limitado, donde puede que necesites un waiver, que en el caso de un 144A es más difícil conseguir. ¿Ustedes han visto en ocasiones en Chile de este tipo de estructuras que son bastante beneficiosas para gente en esta situación? No, efectivamente, mira, en nuestra experiencia, los 4A2 que hemos visto en Chile son generalmente de project bonds, entonces son para financiar proyectos en construcción. Nos tocó uno que era un refinanciamiento, era vía construcción y refinanciamiento de 2 proyectos. Y efectivamente, ahí podemos conversarlo más adelante, pero es una desviación de los formatos habituales, no es la estructura que los inversionistas están generalmente mentalizados de cómo se va a estructurar. Entonces, el tema de los waivers, en nuestra experiencia, lamentablemente, tampoco ha sido tan fácil de obtener. Los inversionistas no son generalmente más pasivos, entonces no están tan involucrados en el negocio. El hecho de empezar a analizar waivers, que siempre van a haber en un proyecto de construcción, complejiza la relación. Y también es importante en ese caso definir quién va a ser el pinpoint person, la persona de contacto entre el emisor y los inversionistas. Nuevamente también modifica la regla general de cuál es el rol que tienen en estos casos los distintos agentes. Ahora, funciona. Se ha hecho, funciona, pero para el emisor es importante tener presente que si bien inicialmente puede ser más atractivo tener inversionistas más pasivos, cuando tienes proyectos en construcción, tú necesitas gente que esté involucrada y que pueda responder de forma rápida. Entonces, hay que ver bien el costo-beneficio. Totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Una de las cosas buenas que salió de COVID es que hubieron tan necesidad de waivers y amendments a nivel producto, que ya la industria se ha vuelto mucho más ágil. Me dará mucho gusto decirles que se han vuelto mucho más ágiles en aprobación de amendments y waivers, pero sí definitivamente sí es una distinción al mercado bancario, que están acostumbrados a recibir solicitudes de amendments y waivers a diario. Poco nosotros en Chile estamos, y me imagino que pasa lo mismo en otros países de Latinoamérica, mucho más acostumbrados a las emisiones 144A.
Entonces sería interesante conocer de parte de ustedes, desde la perspectiva de un emisor, cuando está comparando estas alternativas, yo sé que después las vamos a comparar en detalle, pero para dar una visión general, en términos de costos, de mercado, de plazo, ¿qué diferencias ven ustedes en términos bien generales entre estas emisiones 4A2 y los 144A, que son mucho más típicos en el mercado latinoamericano? Oscar, ¿lo quieres tomar eso? Sí, me voy a adelantar un poco en los slides. Yo creo que esto da una buena visión. En primer lugar, la colocación privada y el 144A son excepciones de las leyes americanas para hacer emisiones de deuda o de capital que no deban ser registradas bajo el SEC. Entonces, en general, cuando estamos hablando que solamente en una colocación privada tienes un inversionista acreditado, y en la 144A, lo que se llama el Qualified Institutional Buyer, si tú te lees las dos definiciones, no son muy distintas, son generalmente gente con gran capital y con la sofisticación que necesitan para poder invertir en algo que no necesariamente tiene un nivel de disclosure a nivel público que es consistente con las leyes de Estados Unidos. Entonces, en un slide anterior tenemos los participantes, que generalmente son las compañías de seguro que participan en este tipo de transacciones. Pero viendo bien rápido, una colocación privada, perdón, o mejor dicho, en un 144A siempre te van a hablar de lo que es la masa crítica o del sweet spot, de que necesitas un nivel específico para que tenga una suficiente liquidez en el mercado. Entonces, generalmente un banquero te va a decir, para un 144A necesitas por lo menos 300 millones, 400 millones de dólares para hacer una transacción que sea suficientemente atractiva en punto de nivel de tasa. En una transacción que es un private placement, puedes tener una transacción que te puede empezar incluso con 50 millones, con 100 millones, porque los costos también de preparación son mucho más baratos. No necesitas el nivel de due diligence que los abogados, los banqueros necesitan para poder hacer una 144A, justamente porque no necesitas dar una carta 10b-5, y en una colocación privada son los inversionistas quienes hacen su propio due diligence más o menos de la misma forma que un banco la podría hacer. Oscar, Y entonces también, sí. Explicar qué es un 10b-5, para, sí, bien cortito. El 10b-5 es una carta de representaciones que las firmas de abogados dan a los banqueros en el beneficio de los bancos, donde cada firma de abogados ha hecho su due diligence de que todo lo que está en el offering memorandum, que es bastante típico en un 144A, está correcto y no tiene ningún tipo de errores u omisiones, lo cual no es necesario en una transacción de una colocación privada, donde tú no necesitas necesariamente tener un offering memorandum, y puedes tener lo que se llama private placement memorandum, que es como una versión descafeinada de un offering memorandum. Y al final creo que hay dos cosas que también son importantes a rescatar. Entonces, para un 144A generalmente tú tienes bonos que son entre 7, 10, 12 años, que es lo normal que se vea en un mercado de 144A. Un private placement puede aguantar tanto un maturity bastante corto como uno que sea un poco más largo, porque de nuevo las compañías de seguro que generalmente participan en este mercado son lo que se llama buy and hold. No necesitan y no les interesa hacer un trading en el mercado secundario, y por lo tanto ese es el otro punto. Tú no tienes un mercado activo de venta o sindicación, como vendría siendo en el caso de los bancos en un proyecto bancario, Project Finance, donde generalmente los bancos van y dan participaciones y dan sesiones a otros bancos. Entonces, venía a bajar. ¿Se podrían revender? Sí, claro. El tema es que no hay mercado, no hay una prohibición de revender. No hay prohibición de revender, y tampoco tienes la restricción que normalmente podrías tener en un financiamiento bancario, en donde en muchos de los casos cuando un banco le quiere ceder a otro banco, necesitas el consentimiento del borrower o del deudor para efectos de poder hacer la cesión.
como son valores, somos títulos valores en una transacción de private placement, son de libre disposición, igual como sería en un 144A. En la práctica no ocurre porque son tenedores buy and hold. Entonces la base de inversionistas es distinta. Los inversionistas en un 4A2 realmente no participan en un 144A. Podrían. Son diferentes grupos de inversionistas que invierten en esas dos cosas. Hay que decir que los bonos circulan en el mercado en forma de global notes en los clearing systems como Euroclear, Clearstream y DTC. Y en 4A2 son notas certificados definitivas que, como dice Oscar, la gente lo compra, lo pone en el cajón y ya se olvida. Sí, y aunado a eso, dos precisiones. Número uno, se limita el universo de inversionistas por las características obligatorias que tienen que tener los que compran estas notas, que no puede ser cualquier hijo de vecino, tienen que ser inversionistas que cumplen con ciertos requisitos y dan, a diferencia de los bancos que en un contrato de crédito no dan representations and warranties, en un 4A2 efectivamente los inversionistas representan que ellos cumplen esos requisitos y entienden que no son títulos negociables, que la compra y la venta está restringida. Entonces, sí, de repente vemos que entre ellos se compran participaciones. Luego, cuando quieres hacer una enmienda, sí necesitas regresar y preguntarles, oye, ¿quién es dueño de qué? Y de repente uno le pasó al otro algún porcentaje de las notas, pero es muy raro que entre alguien nuevo al sindicato. Y lo que sí hemos visto, porque hay algunos emisores que están en el mercado de seguros o en el mercado de fondos de pensión, sí hemos visto que incluyen requisitos o limitaciones en cuanto a transmisiones a competidores, donde no se permite que esas notas se le vendan a competidores, aún los competidores cumpliendo con los requisitos de los que pueden comprar. En este slide que sube Oscar, lo que vemos es que en realidad en este proceso hay lo que hemos encontrado tres principales tipos de inversionistas. Los llamamos principales, de segundo nivel y de tercer nivel. ¿Y eso qué significa? Pues significa que en el proceso en sí, donde se utiliza el modelo de contrato del ACIC, la organización de la cual es miembro Mark, todo el mundo parte de ese formato de contrato, ¿no? No se parte del contrato de crédito reciente más usado o que tenga el despacho de abogados que lo sugiera. Todo el mundo empieza de ese mismo formato ACIC. El inversionista, junto con su asesor financiero y los abogados, determinan qué cláusulas quieren incluir, qué covenants, qué todo, antes de lanzar al mercado. Definitivamente, cuando hay créditos bancarios, la sugerencia por parte de los abogados de los inversionistas es que se incluyan esos mismos covenants en el private placement, de nuevo para tener ese tratamiento pari passu, y se lanza el documento al mercado. De ahí se dan más o menos 2 semanas o 3 semanas, dependiendo del proyecto, para que los inversionistas revisen el documento, revisen el due diligence ellos mismos y regresen con comentarios o preguntas. Esto es relevante en relación con este cuadro que les ponemos porque hemos encontrado que en el universo de estas financiaciones son únicamente los inversionistas principales, ese grupo como de 10, que realmente regresan y hacen preguntas y piden cambios al documento. Los de segundo nivel y los de tercer nivel, pues un poco van confiados en que los principales van a hacer las preguntas o van a pedir los cambios que se necesiten hacer, lo cual hace mucho más fácil la negociación de un documento porque si bien puedes llegar a tener 10 o 15 inversionistas que participan en la compra de las notas, la negociación se hace realmente nada más con 3 o 4. Siguiente slide, por favor. Se está cortando, Alejandra. Bueno, como mencionamos, esta es una transacción que se puede realizar bastante fácil. Es un mercado ideal para las transacciones M&A porque los inversionistas entran en ese empate de la oferta y la compra para ese tipo de transacciones. No se requieren tener estados financieros auditados pro forma. Las transacciones, como mencionábamos anteriormente, se realizan con confidencialidad, lo cual ayuda mucho a la información que se les puede transmitir a los inversionistas.
Las obligaciones son similares a los créditos bancarios, que es uno de los beneficios que le gusta mucho a los emisores. No tienen que renegociar los covenants, no tienen que renegociar los reps and warrants, los events of default. Se empata lo que hay en los créditos bancarios con las 4A2. Y como mencionábamos antes, son inversionistas más pasivos. O sea, no hay un rol de agente administrativo en los 4A2. Los emisores tienen contacto directamente con los inversionistas y al ser pasivos, pues se vuelve mucho más fácil el proceso. En cuanto a desembolsos, esto muy rápido, nada más decirles que en tema de 4A2, en años anteriores, los inversionistas no les gustaba hacer múltiples desembolsos, lo cual es muy importante en un proyecto, sobre todo de construcción. Sin embargo, en los últimos 10 años, por la participación precisamente en el mercado de construcción, los inversionistas ya se sienten mucho más cómodos haciendo varios desembolsos durante la vida del crédito. En cuanto al desembolso inicial, que también es muy importante porque muchas veces estos financiamientos se procuran para repagar otros créditos, la fecha de firma, a diferencia de la fecha de desembolso, puede ser retrasada. Entonces, pueden firmar los documentos y si se retrasa el desembolso a 2 o 3 meses pasada la fecha de firma, normalmente viene sin costo alguno. Ya si quieres hacer el desembolso inicial o incluso desembolsos adicionales durante a partir de la fecha de firma del crédito, hemos visto incluso el desembolso inicial irse hasta 9 meses o 12 meses de la fecha de firma, y la razón por la cual se hace pues muy interesante, ¿no? Porque fijas la tasa en un momento, pero tienes la oportunidad de desembolsar de aquí a 12 meses. Y en ese caso, el costo que normalmente en un contrato de crédito es el commitment fee que se tiene que ir pagando trimestralmente, en los 4A2 se incluye en la tasa y se amortiza a lo largo de 30 años. Entonces, el emisor no hace ningún desembolso de upfront fee, no hace ningún desembolso de commitment fee durante la vida del contrato. Todo lo que sería el equivalente a los fees de los bancos se incluye en la tasa y se amortiza a lo largo del plazo del crédito, lo cual se vuelve muy, muy atractivo desde un punto de vista de liquidez inicial para este tipo de emisiones. Y esa es otra diferencia también en contraste con un 144A, porque generalmente en un 144A tú tienes una base de inversionistas que desembolsan el mismo día del cierre, y tratar de encontrar esa gran base de inversionistas para hacer desembolsos en un tiempo que dice Alejandra hasta 9 meses sería casi imposible de poder tener los commitments y que se vuelvan a volver a todos a la mesa. Cuando tienes un grupo de aseguradoras que están más pendientes de la transacción, eso se puede hacer con un poco más de flexibilidad. Sí, y Alejandra, perdona que interrumpa, pero es un elemento muy relevante también desde un punto de vista tributario en Chile, lo que tiene que ver la comparación de los upfront fee, commitment fee en un trade finance normal versus en el 4A2 que tú tienes esos costos incluidos dentro de la tasa de interés. Te ahorras toda una discusión respecto al impuesto adicional que se aplica sobre esos montos. Cuando estamos en un trade finance, los commitment fees, los upfront fees, dependiendo de la residencia de los bancos, pueden quedar sujetos a impuestos de hasta 35% en Chile. Por lo tanto, y como los bancos te exigen un gross up, se incrementa de manera relevante el costo de esos fees, y por lo tanto, cuando tú lo pasas todo a ser incluido dentro del interés, te queda acogido la tasa del 4% que hay para pagos de intereses de bonos. Por lo tanto, es un aspecto relevante que uno podría considerar en comparación de las dos estructuras. Pero, Manuel, o sea, tienes la deducción por los intereses, ¿no? Interest deduction, ¿no? Sí, tiene deducción, pero y por los fees también, pero hay un efecto en caja relevante. Manuel, ahí me acuerdo que una transacción fue discutido cómo tributaba en caso de que hubiera un pago, un make whole. Si era parte, se consideraba interés, se consideraba capital. ¿Es algo que está resuelto o todavía hay discusión al respecto? Mira, no está resuelto a nivel de algún ruling específico o oficio del Servicio de Impuesto Interno. El make whole normalmente se comporta como el interés que hubiera tenido derecho a recibir el prestamista cuando hay un rescate anticipado de los bonos del préstamo,
y por lo tanto económicamente uno podría argumentar de que tiene la naturaleza jurídica de interés. Incluso cuando uno va a la ley de operaciones de crédito y dinero y la ley señala que todo lo que tiene derecho a recibir el prestamista por sobre el capital es interés, uno podría sumar esos dos argumentos y por lo tanto aplicarle al make whole amount el impuesto adicional disponible para los intereses. Pero depende mucho también cómo queda regulado en el contrato. Cuando el contrato lo trata como una indemnización y tiene como una naturaleza más bien, llamémosla sancionatoria por incumplimiento de contrato, nos alejamos, a mi juicio, de la naturaleza de interés. En cambio, si es que el lenguaje del contrato establece de que viene a reemplazar el interés que tenía derecho a recibir el prestamista, ya estamos mucho más cómodos y en un lado más seguro de tratarlo como interés para efecto de la tasa de impuesto adicional. Así que esa cláusula hay que mirarla con precaución. Desviarse del formato. Y para los que no sepan lo que es el make whole al que se refieren, precisamente como es una tasa de interés fija durante la vida del contrato, el inversionista toma ese riesgo de la fluctuación de las tasas de intereses en el capital que los bancos no toman. Los bancos no toman ese riesgo, ¿no? Entonces, al tomarla los inversionistas, cuando se les prepaga, ellos hacen sus cálculos asumiendo que van a recibir 10, 20, 30 años de intereses en reembolso del capital que ellos desembolsan. Y cuando se les dice, oye, tú pensaste que ibas a recibir 30 años de intereses, pero por cualquier situación, ya sea aceleración por incumplimiento o prepago voluntario porque el emisor simplemente ya no quiere tener esa deuda o por la razón que sea, precisamente como dice Manuel José, es un poco los intereses que hubiesen recibido de haberse quedado esos 30 años, calculados al monto que corresponde al día de prepago, ¿no? Porque ciertamente no, el valor del dinero a lo largo del tiempo cambia. Pero ese es uno de los componentes principales o una de las distinciones que ya hablará Oscar entre los contratos de crédito bancarios y las 4(a)(2, que en los créditos bancarios generalmente no hay monto adicional por prepago anticipado, y en tema de las 4(a)(2 sí que lo hay. Pasamos a la mira siguiente, Project Bond. Hablamos un poco de Project Bonds. Pero eso lo hablamos un poco, Alejandra, si quieres. Vamos acá. También eso. Creo que también lo los Project Bonds. Si quieres, volvamos un poquito para atrás. Para hablar un poco de cuál ha sido la experiencia en Chile en este tema. Como les decíamos al principio, la mayoría de los 4(a)(2 que nosotros por lo menos hemos participado son Project Bonds, para financiamiento de la construcción de proyectos, generalmente proyectos de generación de energía. Y ahí han habido varios temas relevantes en el fondo, que lo que conversábamos anteriormente. Aquí sí vemos una desviación del formato habitual de los 4(a)(2, que requiere mucha más negociación entre el emisor y los inversionistas, y obviamente los abogados. Tanto porque, bueno, aquí, dado que es un proceso de construcción, se requiere un control más acabado por parte de los inversionistas de cómo se entregan los fondos al emisor. Hay que definir roles distintos de los agentes también. Hay que conversar con los agentes que están dispuestos a asumir esos roles extra. Por lo mismo, dado que son inversionistas más pasivos, necesita alguien que tenga el forefront, que haga como contacto directo con los inversionistas. Como conversábamos antes, por la misma situación, puede ser más complejo obtener los waivers, explicarle a los inversionistas la situación en particular. No son inversionistas tan acostumbrados a estar en el día a día de este tipo de proyectos. Y de nuevo, la relación que decía Alejandra, que con 4(a)(2 es más directa entre el emisor con los inversionistas. En este caso, el Project Bonds, lo que hemos visto nosotros, es una relación que tiene un admin agent, un trustee con los inversionistas. Y el emisor se contacta con el admin agent. Básicamente, separas un poco, pone más distancia entre el emisor y los inversionistas. Y también pues, el hecho de que sean Project Bonds implica que una parte muy relevante de estos proyectos son las garantías. Y ahí, nuevamente, nosotros nos ha tocado lidiar mucho con los departamentos internos de los inversionistas para entender bien cómo funcionan las garantías bajo derecho chileno. Recibimos muchas preguntas,
de los inversionistas, generalmente de sus departamentos legales, de cómo se ejecutan estas garantías, y te diría que esa es una parte muy relevante de los aspectos locales que tiene hacer estos 4-2, que como bien dice Felipe, en nuestra experiencia han sido principalmente estos project bonds. Claro, y por lo mismo también, como estamos hablando de construcción, hay un riesgo de construcción, el due diligence también pasa a ser mucho más relevante. Los inversionistas efectivamente se enfocan mucho más en el due diligence. Asimismo también nos ha tocado a nosotros que, dado que es un mercado más nuevo, que en fondo se desvía de los formatos habituales, de riesgo de construcción, se han pedido clasificaciones de riesgo. Y ahí es la clasificadora de riesgo también la que toma un rol muy relevante en el tema del due diligence, para efectivamente poder calificar las notas. Que si bien, como usted decía, no es un requisito, a nosotros nos ha tocado ver en estas transacciones que los inversionistas o el emisor ha tomado la decisión de obtener una clasificación de manera de salir con mejores posiciones al mercado. Sí, sin duda, Felipe. Cuando son financiamientos de proyectos de infraestructura, ya sea crédito bancario o project bond o 4-2, sí, definitivamente el due diligence es mucho más detallado que cuando se hace un financiamiento corporativo, y sobre todo cuando la fuente de repago es exclusivamente ese proyecto de infraestructura, ¿no? Definitivamente eso sí lo vemos, como bien dices, tanto en el mercado bancario como en los 4-2, sí es un proceso distinto a cuando son las emisiones 4-2 puramente corporativas, un poco por lógica, ¿no? Porque si estás haciendo un financiamiento corporativo y la fuente de ingresos son múltiples, ¿no? Es la operación en general de la empresa. Entonces, los inversionistas ahí ven los estados financieros, entienden un poco la operación de la empresa, los flujos de ingresos, y así es como se sienten cómodos. Cuando su única fuente de repago va a ser una central eléctrica y el PPA asociado con esa central eléctrica, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Se vuelve el due diligence y las preguntas y los covenants se vuelven mucho más estrictos precisamente por ese riesgo de construcción y ese riesgo de prepago. Y sí, Patricia, totalmente de acuerdo, y ese ha sido uno de los principales componentes que hemos visto cuando los inversionistas se adentran en Latinoamérica, es hacerles entender que el sistema jurídico en los diferentes países en Latinoamérica es igual de fuerte que Estados Unidos, ¿no? Que realmente es nada más hacerles entender la distinción entre por qué hay que usar un notario público, que es tan complicado, y no es la secretaria que simplemente pone el sello en el papelito con la firma, ¿no? Es un poco explicarles esas distinciones, y cuando los inversionistas ya han participado en transacciones en Latinoamérica se vuelve mucho más fácil, porque esa explicación se les tiene que dar 1 o 2 o 3 veces, pero ya la cuarta o la quinta ya es algo que conocen o se sienten mucho más cómodo con ello. Entonces, sí, estos proyectos, los project bonds, al inicio suelen ser los que abren el camino o son el parteaguas para los demás créditos cuando se vuelven más corporativos. Y en tema del rating, Felipe, te refieres a Standard & Poor's y Fitch y Moody's. Uh-huh. Para temas de los 4-2, así como los bancos tienen ciertos requisitos regulatorios que les exigen tener ciertas reservas dependiendo del crédito al que prestan, igual lo tienen las aseguradoras, y la organización que determina esos montos es el NAIC. Cuando no se obtiene una clasificación de riesgos por parte de una agencia como Standard & Poor's o Moody's and Fitch, el NAIC le asigna un rating. Y el NAIC, pues si bien lo hace muy bien adentro de Estados Unidos para créditos corporativos, cuando te adentras en mercados latinoamericanos, sí se vuelve un tema más interesante conseguir precisamente esa clasificación de riesgos, porque lo que no quieres es que el NAIC sea la que haga esa determinación que impacta el financiamiento, ¿no? Entonces sí, no es necesario, pero sí es recomendable, porque los inversionistas en los 4A2 suelen participar con empresas o créditos, no tiene que ser la empresa, puede ser el crédito en sí, las notas mismas, que tienen un rating de investment grade o superior, o sea, BBB menos o mejor. Bueno, pasamos un poco al proceso, Alejandro, quizás para rápidamente describir un poco cómo se hace el proceso. Como les había
Gracias, Mark. Como les había mencionado hace unos momentos, los contratos 4-2, 99% de las veces empiezan a partir de lo que le llaman el model form, que es un formato de contrato emitido por el ACIC que sigue en todo el mundo. Y en realidad, cuando revisan los inversionistas, estos contratos siempre te piden una versión comparada al model form. Y si no ven rojo, ni lo leen, porque es un documento que ven decenas y decenas y decenas de veces cada mes, ¿no? Entonces, es un documento que conocen perfectamente bien y se enfocan en donde son las diferencias. Ciertamente en temas de project bonds, pues requieren un poco de adaptación porque este formato ACIC no adentra en las especificaciones que se necesita en un project bond, pero pues tienen el mismo formato que un contrato de crédito, reps and warrants, covenants de hacer, covenants de no hacer, eventos de incumplimiento y todo lo que es misceláneo. El proceso en sí es, como les mencionaban previamente, el emisor junto con sus asesores, el asesor financiero y los abogados, tanto suyo como los del inversionista, negocian el documento. Y el rol del abogado del inversionista ahí es decirle un poco, oye, basado en nuestra experiencia, esto es lo que van a pedir los inversionistas. Les hacemos sugerencias de incluye esto, no incluyas lo otro. Pero finalmente el inversionista sale al mercado con el contrato que quiere, con los covenants que quiere, y ahí depende del abogado de los inversionistas explicar a los inversionistas las distinciones y dónde pueden estar cómodos con esas distinciones y dónde no deben estar cómodos con esas distinciones. Se lanza la transacción, los inversionistas, cada uno en lo individual, a diferencia, por ejemplo, de los bancos que se juntan todos y todos deciden la posición que se va a acordar en cuanto a los covenants que se van a negociar, cada inversionista negocia su propio deal y no se comunican entre ellos y no se sabe quiénes son un inversionista entre otros durante el proceso de marketing de la transacción. Cuando se lanza la transacción, se les avisa que a tal fecha se tienen que recibir ofertas y al día siguiente se determina la tasa de interés, que es lo que le llamamos el famoso circle. Los inversionistas presentan su oferta y dicen, te presto tanto dinero a tal plazo, a tal tasa de interés y quiero que hagas los siguientes cambios al contrato o no necesito que se haga ningún cambio al contrato. El emisor, junto con los asesores financieros y los abogados, revisan todas las propuestas que reciben y eligen a qué inversionistas aceptan en la transacción y qué monto se les va a prestar, porque muchas veces reciben ofertas superiores al dinero que se necesita, ¿no? Se les notifica a los inversionistas y todos se suben a una llamada al día siguiente, generalmente a las 9 de la mañana. Se sube la pantalla de Bloomberg y las 4-2 están todos fijados cuando son préstamos en dólares, todos se fijan al US Treasury. Entonces, encuentran el US Treasury más aplicable. Esa es la base a la cual se le aplica el margen fijo que ofertan cada uno de los inversionistas y se manda una carta a todos los inversionistas diciéndoles, señores, felicidades, ustedes son los que fueron aceptados en el crédito. Les explicamos quién o se detalla qué inversionistas, cuánto dinero, a qué plazo, qué tasas de interés, si es que hubieron cambios o no al contrato que se emitió, al contrato de compra-venta de notas, y las fechas de firma y la fecha del primer y, si acaso, subsecuentes desembolsos. Y hay un pantallazo del Bloomberg donde circulan el US Treasury, que es la tasa base, y de ahí el famoso llamado Circle Letter, porque es una carta donde se les avisa y tiene un círculo. Yo creo que fuimos abogados los que les pusimos nombres definitivamente a esa documentación. Una vez que se recibe esa carta, entre los abogados toman el contrato con el que se lanzó la transacción. Si hay cambios en el Circle Letter, se incorporan los cambios al Circle Letter. Si no, simplemente se agregan pues, lo conducente, ¿no? Las fechas, se llenan los espacios en blanco y así es como se firma el documento. Entonces, es un proceso mucho más acelerado y abreviado de negociación del contrato, a diferencia de los contratos de crédito, donde incluso hasta el mismo día de firma se están renegociando covenants. En tema de los 4-2, la negociación de los covenants se hace previo a Circle. Una vez que se circula la transacción, ya ni el emisor ni los inversionistas pueden pedir más, bueno, pueden, ¿no? Pero ya ahí entonces
se requiere la aprobación unánime del emisor y o de los inversionistas para hacer cualquier otro cambio al documento que no fue negociado como parte del Circle Letter. Si hay garantías, se utiliza un agente de garantías. Si existen créditos ya garantizados, se hace una plataforma, un contrato intercreditor para que puedan compartir esas mismas garantías, o no necesitan tener garantías independientes únicamente para ellos. Y generalmente, si bien, como bien dice Felipe, sobre todo en los project bonds, se busca tener un punto principal de contacto para facilitar esa comunicación entre los inversionistas y el emisor. En los 4-2 tradicionales o clásicos no hay agente administrativo y el emisor tiene contacto directamente con los con los inversionistas día a día. Entonces, cuando se hacen waivers, cuando se pide lo que sea, se manda un mail con los datos de contacto de todas las personas, de todos los inversionistas. Alejandra, corto, la experiencia de ustedes, ¿cuánto dura un proceso de 4-2? Pues mira, cuando... acuerdo, el mundo perfecto. En un mundo perfecto, mira, en los créditos no garantizados, en los créditos corporativos, lo que tarda son las emisiones iniciales, porque se suele preparar un offering memorandum, no igual que un 144A, es un OM mucho más abreviado, y un investor presentation, ¿no? Que es un PowerPoint mucho más abreviado, donde es el que se usa en el roadshow. Eso suele tardar en esa emisión inicial. Lo que más tarda es precisamente la preparación de ese documento, ¿no? Que no se negocia, es preparado por el emisor. Pero en uno corporativo lo hemos visto hacerse, mira, en emisores que han repetido, yo lo he visto hacerse en temas de 3 o 4 semanas. O sea, nos avisan, van a hacer una reemisión en los mismos términos de la emisión que hicieron hace 6 meses. Estos son los plazos que queremos, y hace el contrato y lo hemos visto en tema de 3 o 4 semanas. Cuando son emisores iniciales o cuando hay garantías o cuando son proyectos, suele ser un poco más tardado. Lo hemos visto en 3 o 4 meses. Lo ideal es darle a los inversionistas 2 o 3 semanas a que revisen los documentos antes de pedirles que presenten su oferta. Pero sí es un proceso infinitamente más abreviado que un project finance típico que mi estándar en project finance son 9 meses, ¿no? Entre el ingeniero independiente y pues, te regreso el contrato la semana entrante y pues, que nadie revisa, o las vacaciones, lo más rápido que haces un project finance son 9 meses, pero el 4-2 es un mercado mucho más ágil y mucho más rápido. Y un 144A. Oscar. Con la Patria acabamos de sacar uno en 2, pero no, generalmente el proceso en un 144A también va mucho de la mano con los estados financieros, que tienes una fecha de corte, entonces normalmente un refinanciamiento, un project bond entre 3 y 4 meses, tranquilamente puedes sacar un 144A. Si quieren, creo que... ¿Pasamos a alternativas locales, quizás? Sí, tenemos gente que puede hacer preguntas por el chat, pero si quieren vamos a hablar un poco de alternativas locales. Patti, antes de hablar un poco de diferencia. Muy corto, porque Oscar explicó al principio de la transacción, cuando un emisor está buscando financiamiento, va a mirar un 4A2, un 144A o un crédito bancario, las diferencias que hay. Básicamente solamente mencionar, muy resumidamente, que el emisor también podría mirar las alternativas locales, que existe el mercado de capitales local, y ahí las 2 alternativas más básicas son una oferta pública o una oferta privada. La oferta pública sí tiene la característica que por regla general tanto el emisor como los valores tienen que estar registrados con la Comisión de Mercado Financiero, y una vez que están registrados empiezan a estar bajo la supervisión de la Comisión de Mercado Financiero y a tener que cumplir las obligaciones de reporte, salvo que se trate de una oferta pública exenta, que es que se basa en una norma de carácter general dictada recientemente, que ciertas ofertas públicas dirigidas a ciertos inversionistas están exentas de la obligación de registro y por lo tanto de la obligación de supervisión y de reporte con la autoridad.
Y bueno, obviamente la oferta, en ese sentido, una oferta pública local va a ser mucho más gravosa que esta oferta privada que estamos conversando, que no hay que inscribirla con nadie, que está dirigida a inversionistas internacionales, y en que el único documento va a ser este contrato de compraventa que bien explicaba Alejandra, a diferencia de la documentación que habría que entregar en una oferta pública local, si es que se trata de una oferta pública registrada y no de una oferta pública exenta. Y finalmente mencionar que tal como por las mismas obligaciones de reporte que estábamos hablando, si se trata de una oferta pública, va a haber que hacer un hecho esencial con la Comisión de Mercado Financiero, salvo que se trate de una oferta pública exenta, y las ofertas privadas, local e internacional, no será necesario informarlas a la Comisión de Mercado Financiero, salvo que el emisor ya esté inscrito, en cuyo caso no solamente tiene que hacer un hecho esencial, sino que también tiene que llenar un formulario de una emisión internacional. Claro, aquí quizás mencionar que el enfoque de esto era, siempre estas ofertas se colocan entre inversionistas extranjeros. Ahora, si el emisor también quisiera que participara inversionistas locales, ahí está todo lo que dice la Pati, en el sentido de, va a depender de cómo se hace la oferta en Chile. Ofertas públicas de valores en Chile requieren cumplir con ciertas normativas en particular. Puede ser exenta, oferta pública normal, o puede ser una oferta privada. Ahora, nuestra experiencia, la verdad, no hemos visto que en los 4A2 participen locales. Generalmente está dirigido al mercado extranjero y no hay que cumplir con ninguna de estas normas en Chile. Pero si hubiera que cumplir en Chile se puede, pero es bastante más gravoso y retrasaría todo el proceso y quita la flexibilidad que justamente tiene un 4A2. Salvo que sea como una oferta privada, que tal como en los 144A al final del día se ofrecen en Chile al amparo de la norma de carácter general 336, como si fuera una oferta privada, y se agregan las leyendas que sean necesarias para poder ofrecerla como una oferta privada en Chile. Oye, Pati, una pregunta. ¿Los reconocimientos de deuda son habituales en el mercado? O sea, ¿qué desventajas y desventajas tienen? Mira, al final del día nuestra experiencia es que en los 4A2 en que nosotros hemos participado, sí hemos hecho reconocimientos de deuda para no hacer pagarés por las razones que va a explicar Manuel después, pero básicamente lo hacemos para tener un documento local que sea posible ejecutar directamente en Chile sin tener que pasar por todo el procedimiento de exequatur, obviamente solo para caso de no pago de las obligaciones, y lo hacemos como reconocimiento de deuda y no como pagaré básicamente por razones tributarias. ¿Manuel? Sí, exactamente. Recordemos que el pagaré como instrumento está grabado con impuesto de timbre y puede quedar grabado independiente o de forma complementaria o duplicada a la emisión de los bonos. Por lo tanto, bajo un riesgo de que se pague un impuesto de timbre duplicado en la operación, se ha tomado una postura que es la solución del reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda es un instrumento unilateral que emite el deudor, reconociendo deber un monto determinado bajo ciertas condiciones, donde se puede poner el plazo, las tasas de interés, etcétera, y ese instrumento es firmado únicamente por el deudor. Para darle título ejecutivo, ese instrumento de deuda se puede emitir a través de una escritura pública y por lo tanto tiene las características de poder hacerlo ejecutable en un juicio más sencillo que un juicio ordinario. Veo que acá me pusieron la lámina de los aspectos tributarios locales, así que voy a aprovechar el envío. Manuel José, es lo que quieren saber todos. Todo lo demás. Nosotros somos un relleno para ti. Exacto. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, los aspectos tributarios locales que hay que tener en cuenta estas operaciones son los siguientes. Bueno, en primer lugar, como les adelanté, el pago de los intereses de los bonos hacia los tenedores de bonos extranjeros está sujeto a un impuesto adicional de 4%. Ese impuesto adicional de 4% normalmente también tiene una cláusula de gross-up y por lo tanto eso implica que es el emisor chileno quien se hace cargo económicamente de ese impuesto y por lo tanto tiene que incrementar el monto de los intereses para que el inversionista reciba los montos líquidos y el impuesto sea soportado por el emisor local. Ahora, el pago del interés, incluido el gross-up, es un gasto deducible o debiera ser un gasto deducible para efectos de impuesto a la renta del emisor local. Y ese gasto se va produciendo sobre base de vengada, independiente que los intereses no estén pagados aún o estén pendientes de pago, la deducción para efectos del emisor corre sobre base de vengada. Es importante tener en cuenta que normalmente se incluye una opción de rescate o redemption si es que por causa de un cambio de ley esta tasa reducida al 4% se incrementa y eso le permite muchas veces al emisor controlar
que si esta tasa por cambio de ley se va a un 6, 8 o 10%, se le hace muy caro el financiamiento porque tiene además el componente gross up y puede hacer un rescate anticipado de las notas con el respectivo pago al make whole que comentábamos anteriormente. Luego tenemos el impuesto de timbre. El impuesto de timbre es un impuesto documental, que en este caso el documento grabado son los documentos de emisión de las notas en el extranjero y se devengan al momento de que se contabiliza el pasivo a nivel del emisor local. Es una tasa que se calcula sobre base mensual, pero tiene un límite máximo de 0,8% actualmente, y normalmente esa es la tasa que se aplica en este tipo de financiamientos que son a largo plazo. Sobre el monto del capital, 0,8% del monto del capital. Sobre el capital, efectivamente. Y es sobre el capital facial que tiene las notas, porque eventualmente puede haber un monto de colocación o un valor de colocación menor al facial y por lo tanto ahí se aplica sobre el monto facial. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, respecto al impuesto de timbre, ya comentamos de que para evitar un doble timbre emitimos los reconocimientos de deuda y tener un documento de cobro local. Ahora, hay un 0%, están exentos de impuesto adicional las comisiones de intermediación que se pagan a los agentes o los bancos extranjeros para la colocación de estas notas. Este es un elemento importante tener en cuenta porque a veces estos fees pueden ser relevantes y a su vez, junto con estar exentos de impuesto adicional, también tenemos ya certeza de que no están afectos tampoco a IVA, porque de acuerdo a una última modificación de la ley de IVA del año 2020 existía la duda de que si no se aplicaba impuesto adicional, por ser los servicios utilizados en Chile podía atraer IVA, pero hoy día tenemos una circular del Servicio de Impuestos Internos que nos da la certeza de que no pagan ni adicional ni IVA. Respecto a otros servicios relacionados, acá pueden haber servicios relacionados con servicios legales, servicios financieros, servicios contables o servicios de otros tipos que se paguen al extranjero. Esos servicios profesionales sí pueden estar a efecto de impuesto adicional. Y las tasas que se aplican de impuesto adicional normalmente son de 15% para servicios profesionales, pero pueden ser también de 35% si que son de otro tipo. Es importante tener en cuenta que estas tasas de impuestos pueden ser rebajadas o exentas en caso de que el prestador del servicio esté en un país con convenio tributario con Chile. Por lo tanto, ahí es importante elegir a los proveedores de esos servicios y ver de dónde prestan sus servicios. Hay un elemento que se ha vuelto un tema de discusión relevante, es que qué pasa si es que quien toma estos bonos privados son partes relacionadas. Y esto es algo que está siendo objeto como de análisis y tiene que ver con los últimos cambios a la ley que hubo en el año 2020, que hizo más estricto el financiamiento entre partes relacionadas cuando se ocupa una institución financiera del grupo, y por lo tanto es un elemento que uno podría analizar si es que en esta colocación privada pueden entrar partes relacionadas. Si es que entran partes relacionadas, hay que hacer un análisis sustantivo de si que esto es o no una colocación de bono, y también entran en el juego las normas de FinCap, las normas de precio de transferencia, las normas de deducibilidad del gasto, no ya sobre base de vengada, sino sobre base pagada, y por lo tanto un análisis tributario completo. Requiere un muy buen abogado para que lo haga. Muy buen abogado y con mucha experiencia. No, y bueno, finalmente las notas se pueden transferir. Sabemos que en los 4A2 normalmente se guardan las notas en el cajón y es un inversionista de largo plazo, pero si quisiera vender las notas, esto se puede hacer sin gatillar tributación en Chile. La regla sobre territorialidad de estos instrumentos es que si que el emisor está en Chile, pero se hace una emisión afuera, esos instrumentos no tienen fuente chilena y por lo tanto las ganancias que se produzcan, ya sea por el vendedor o eventualmente por el comprador que compra con descuento, no quedan afecto a impuesto en Chile. Así que eso lo hacen muy atractivos para su eventual transferibilidad. Bueno, esos son los aspectos tributarios, así que quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, no tenemos mucho tiempo que nos queda, pero no sé si quieren pasar a las dos
los documentos legales. Oscar, Sí, creo creo que ahora podemos hablar un poco de estas diferencias para terminar, porque siempre la gente pregunta de qué es mercado en uno u otro producto. Entonces, en una colocación privada yo diría que en la diferencia en covenants o en las distintas representaciones y garantías no tienen mucha diferencia si estamos hablando de un proyecto greenfield, de proyecto de construcción. Generalmente van a tener un mismo nivel de injerencia en el proceso de estar seguros que se va a repagar, de que no va a incurrir en más deuda, de que no van a dar el mismo colateral en otras transacciones, pero también de nuevo va a depender un poco de esa negociación que describía Alejandra con los inversionistas y de incluso el hecho, si hay un inversionista grande que está demandando demasiado, actúa un poco como mínimo común denominador, porque todos los más chicos se van a subir al mismo carro de, bueno, si el grande lo quiere, bueno, yo también lo quiero, aunque no se me había ocurrido antes. Entonces, tiene un poco esa misma dinámica de un préstamo sindicado, no así en una transacción 144A, en donde tanto el underwriter con el emisor van ideando una transacción que sea lo suficientemente marketeable para el mercado y que no hay un proceso de negociación con los inversionistas una vez que se hace el periodo de marketing. Otras diferencias también que son importantes son, hay ciertas diferencias en términos de prepago. En el caso de los préstamos no hay generalmente un costo de prepago por el bono. Generalmente el banco le interesa salirse lo antes posible del préstamo. Y en el caso de un cambio de control, lo cual es bastante normal en una transacción de mercado de capitales, que exista una oferta de prepago con un premium. En el caso del banco es simplemente un evento de incumplimiento o también de prepago obligatorio. Generalmente las obligaciones de reporte en una transacción de financiamiento privado van a ser más cercanas hacia el lado de un financiamiento bancario, sobre todo si estamos hablando de un proyecto de construcción. En un 144A generalmente esas obligaciones de reporte son más anuales o si hay algún tipo de flujo, generalmente son un poco más frecuentes, pero no van a ser más frecuentes esas obligaciones en un caso de una colocación privada. En el caso de las modificaciones, acá hay un buen punto de conversar, porque generalmente en una transacción con bancos, uno tiene el voto de la mayoría del sindicato. En el caso de modificaciones, en el caso de transacciones de bonos 144A, la regla general es que son por mayoría, excepto por ciertas situaciones que requieren del voto unánime de los tenedores de bonos, como el caso de cambiar la tasa o cambiar la fecha de prepago. En el caso de colocaciones privadas, generalmente se sigue la misma regla, que es la mayoría, pero aquí hay un punto que es bastante importante, que en algunos casos donde también se requiere el voto unánime de los tenedores de bonos, también esas modificaciones afectan a las definiciones, lo cual no ocurre generalmente en una transacción 144A. Entonces hay que siempre leer con bastante detalle, y una cláusula bastante estándar en el formato de private placements, y uno se puede caer justamente porque hay un término definido que no está en la disposición. También hay un punto que es diferente en los consentimientos de salida, que en un 144A, si uno quiere hacer un refinanciamiento y quiere cambiar los covenants financieros para poder salirse del bono, generalmente se pueden hacer o no hay ninguna restricción. En el caso del financiamiento privado, existe en el formato, en el modelo de contrato, una cláusula específica en donde no se puede dar un consentimiento de salida, sino que estamos hablando de una persona, para poder votar legalmente para hacer un cambio, tiene que quedarse dentro de la transacción, o si no, ese voto no cuenta. Y generalmente en las colocaciones privadas se opera con la mayoría de los votos, y más o menos similar con una operación bancaria, y que es de una diferencia con el 144A, que necesita por lo general el 25%
de los tenedores de bonos para iniciar acciones de recursos. Bueno, yo creo que podemos terminar con eso. No sé si tenemos más tiempo. Hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta para Manuel José. Nos preguntan si la emisión no está afecta a ITE, si es para ser colocados en el exterior. Sí, si está afecta a impuesto de timbre, porque en definitiva acá lo que se produce es que hay una contabilización del pasivo en una sociedad chilena. Y esa contabilización del pasivo, junto con un documento grabado, aun cuando sea un documento grabado emitido en el extranjero, gatilla el impuesto de timbre. Y por lo tanto ese es el impuesto de timbre que debiera considerarse en la estructura como un costo del financiamiento. Ese costo de financiamiento sería exactamente el mismo con un Project Finance, con un 144A, con un préstamo sindicado local o con un préstamo intercompany. Así que es un poco inevitable. Y desgraciadamente, si lo quieres refinanciar después, es muy probable que vas a tener que pagar otro impuesto. Sí, cuando hay operaciones, claro, cuando hay algunas exenciones de refinanciamiento muy limitadas en la ley de impuesto de timbre, especialmente dirigida a cuando el financiamiento original y el posterior son por entidades locales, pero cuando estamos hablando de financiamientos cross-border, esa estructura no está disponible, al menos de forma pacífica. Quizás lo que se hacía en su oportunidad era hacer más que un refinanciamiento, era estructurarlo como cesión de crédito. Pero ahí tienes que analizarlo en detalle por todas las normas anti-ilusión, CAR. Entonces, no, tampoco está tan sencillo hoy día. Correcto. Bueno, no veo más preguntas de la audiencia. Esperamos un minuto, pero si no tenemos más, Como muy claro, eso es lo bueno. es muy claro, muy breve. Bueno, gracias a los panelistas. Felicidades a la presentación. Gracias a todos. Claro, si alguien tiene cualquier pregunta que no se sintió con ánimo de hacerlo en el chat, por favor, tienen nuestra información de contacto. Estamos disponibles para cualquier pregunta que puedan tener en temas que pudieron no haber quedado claros o temas donde quieran que expandamos un poco más. Perfecto. Entiendo, Felipe, que van a enviar ustedes la presentación a quienes se registraron. Gracias. Un gusto. Buen día. Pues. Gracias. Hasta luego.